estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes la revista Despertar de fecha 8 de noviembre de 1994, página 11, en donde se lee lo siguiente. En 1875, Nelson H. Barbour escribió en su revista El Heraldo de la Mañana que 1914 representaba el fin de la etapa a la que Jesús denominó los tiempos señalados de las naciones. Lucas 21:24. Fíjese que la Watchtower reconoce que la idea del fin del tiempo de los gentiles, culminada en 1914, no vino del señor Russell. No fue un alimento que le dio Jehová Dios a Russell como su escogido para que pudiera interpretar cuándo culminaría el tiempo señalado de las naciones o el tiempo de los gentiles. Se lo dio a un adventista del segundo advenimiento llamado Nelson Barbour, que es la combinación del año 607 en que supuestamente fue destruido Jerusalén, combinado con los 2520 años de la denominación de las naciones en la tierra con reinos gentiles, tenía que tener su fin en 1914, que era la combinación de 2520 años que duraría las naciones pisoteadas por gobiernos gentiles, que comenzó en el 607, que restando este año a 2520 años nos daba el año de 1914. El detalle acá es pues que la Watchtower reconoce que fue Nelson Barbour el que tuvo esa idea y que lo publicó en su revista adventista del segundo movimiento titulada El Heraldo de la Mañana, y que fue en 1875, fíjese la fecha, 1875 la fecha en la cual él publica, el señor Barbour publica en su revista El Heraldo de la Mañana, de la cual el señor Russell era segundo editor asistente. La revista era de Barbour, pero Russell era su asistente editor. Barbour le llevaba a Russell como 30 años de diferencia y podía ser su padre. Y Russell entró a trabajar con Barbour como un segundo adventista junto con estudiantes de la Biblia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jehová daría la iluminación de esta fecha que usa la Watchtower como una fecha que Dios la dio a un adventista del segundo advenimiento de la religión falsa de la cristiandad? Esa es mi primera reflexión. Pero la Watchtower se roba esta autoría de la idea del fin del tiempo de los gentiles para 1914, combinado con los 2520 años menos el 607, que daba como resultado esta fecha de 1914. La Watchtower se la toma, se la apropia como si fuera Russell, que fue el que recibió de Dios esta idea para que comprendiera él que el fin del tiempo de los gentiles sería en 1914, y no dice la verdad, y dice que fue en 1876 que Jehová le dio a comprender esto a sus cristianos, a su pueblo, para que comprendiera que el fin del tiempo de los gentiles sería en 1914, y se iniciaría el reino en ese año. La Watchtower se apropia de esta idea que tuvo Nelson Barbour, como si fuera Russell el que había descubierto esto. Y la Watchtower lo reconoce en esta Despertar, que fue Nelson Barbour, que un año antes, en 1975, ya había publicado esta idea de los 2520 años y el 607, que representaba el fin de la etapa que Jesús denominó los tiempos señalados de las naciones. Vemos otra literatura más que nos da más luz respecto a esto para poder seguir comentando. Bueno, queridos amigos, ahora quiero que vean ustedes este folleto que muestro en pantalla del año 2000, titulado Los Testigos de Jehová, ¿quiénes son y qué creen? En la página 7 de este folleto, la Watchtower trata el asunto del año de 1914 y se lee como sigue. Se acercaba un año crucial. En el número de octubre de 1876 de la revista Bible Examiner,
editada en Brooklyn, el estudiante de la Biblia C.T. Russell publicó el artículo ¿Cuándo terminan los tiempos de los gentiles? En la página 27 respondió: los 7 tiempos terminarán en 1914 después de Cristo. Los tiempos de los gentiles o 7 tiempos se denominan en una versión bíblica los tiempos señalados de las naciones. Lucas 21-24. Aunque en 1914 no sucedió todo lo esperado, aquel año marcó, en efecto, el fin de los tiempos de los gentiles y tuvo una gran trascendencia. Claro que tuvo una gran trascendencia porque empezó la Primera Guerra Mundial, que fue muy sangrienta, una guerra de desgaste. Realmente fue atroz esa guerra. Pero no fue la Primera Guerra Mundial lo que los estudiantes de la Biblia esperaban, porque Russell no tenía ni la mínima idea que en 1914 marcaría el inicio de la Primera Guerra Mundial, sino él esperaba otra cosa diferente. Esperaba la llegada de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el Armagedón, para hacer añicos como el vaso del alfarero a todos los gobiernos gentiles existentes en la tierra e instaurar su reino milenial y comenzar a reinar como único rey en la tierra. Pero eso no fue lo que se cumplió. Nada de lo que Russell profetizó se cumplió. Ni terminaron tampoco los tiempos señalados de las naciones o de los gentiles, porque obviamente hasta hoy en día tenemos gobiernos gentiles en la tierra. Y se suponía pues que el fin del tiempo de los gentiles para 1914 implicaría que ya no habrían más gobiernos en la tierra gentiles. Pero vemos claramente que aún tenemos por todo el planeta gobiernos mundanos, corruptos, gobiernos gentiles, y no acabó jamás el tiempo señalado de las naciones. Siguen las naciones gobernando la tierra, con sus gobernantes mundanos, con sus gobiernos gentiles. Entonces, la doctrina de la Watchtower del fin del tiempo señalado de las naciones para 1914 es un cuento chino, es un mito, es una mentira grotesca, pues. Ahora, acá cabe resaltar lo siguiente, que la Watchtower dice que en 1876 Russell publicó en la revista Bible Examiner, es una revista adventista del segundo movimiento manejada por el adventista George Storrs. Y en esta revista, pues, el pastor Russell publicó en este año de 1876 lo que ya había aprendido del señor Nelson Barbour cuando se reunió con él en 1874. Y le explicó este asunto, pues, del fin del tiempo señalado de las naciones, de los 2520 años de Lucas 21-24 y el 607 como la fecha de la caída de Jerusalén, y que esa resta matemática daba el año 14 después de Cristo. Eso lo aprendió Russell de Nelson Barbour, de un adventista del segundo advenimiento. Y Barbour lo había publicado ya en su revista que él dirigía, titulada El Heraldo de la Mañana, que era su revista adventista, y ahí publicó esta idea, pues, del fin del tiempo del señalado de las naciones o de los gentiles para 1914, usando esta fórmula matemática de los 2520 menos 607. Eso ya lo había aprendido ya el señor Nelson Barbour en 1874, cuando no vino el fin del mundo para 1914. Y como digo, lo publicó en su revista El Heraldo de la Mañana en 1875, un año antes que Russell publicara esto en esta revista de George Storrs, esta revista adventista. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la Watchtower se adjudica algo que corresponde a otra persona, en este caso el señor Nelson Barbour, diciendo que Dios iluminó al pastor Russell para que diera a conocer el momento en el cual se establecería el reino, en 1914, en base a esta profecía del fin de tiempo de los gentiles de Lucas 21-24? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué la Watchtower se adjudica el mérito de que Jehová usó al pastor Russell para comprender esta idea de los 2520 años y el 607? Que esa resta de estas dos cifras daban como resultado el año de 1914 como la fecha en que se instauraría el reino en los cielos y Jesús sería coronado como rey. ¿Por qué la Watchtower se adjudica eso como si Russell hubiera sido un escogido por Dios para dar las verdades de la Biblia,
cuando esta idea de Russell que publicó en 1876 en esta revista de Bible Examiner, era una idea que había aprendido de los adventistas, de Nelson Barbour. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jehová iluminaría a un hombre que estaba en la iglesia falsa de la cristiandad, que es la iglesia adventista del segundo venimiento? Qué raro, ¿verdad? Jehová iluminó primero al señor Nelson Barbour, un adventista, para que luego el señor Russell, formando parte de los adventistas, lo aprendiera de su maestro adventista, el señor Nelson Barbour, y luego lo publicara en la revista del otro señor, George Storrs, de Bible Examiner, esta idea que ya lo había aprendido del señor Nelson Barbour. Ese es mi punto. Y esto va en unión a esta siguiente artículo que publicó recientemente la Watchtower, y quiero reflexionar con ustedes a dónde quiero llegar para luego terminar este video. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro esta atalaya del 15 de junio de 2015. En la página 22, párrafos 11, la Watchtower dijo lo siguiente. Esto ya lo hemos visto nosotros en otro video anterior que he tocado este asunto, pero lo he querido redondear con más información para que ustedes vean con pruebas lo que yo les voy a decir ahora, que es lo mismo que ya les dije la vez pasada, pero como digo, estoy dando más información para mostrar evidencia. Y la Watchtower dijo lo siguiente, ¿no? Con respecto a venga tu reino, que cuando se iba a establecer el reino. Entonces dice el 11, antes de que Jesús volviera al cielo, sus apóstoles le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Jesús le dio a entender que no era el momento de conocer esa información, sino de concentrarse en la vital labor de predicar que tenían por delante. Como ya les dije en el video anterior, no es cierto pues que Jesús les dio a entender que no era el momento de conocer esa información del establecimiento del reino, cuándo sería. Todos sabemos muy bien que Jesús les contestó a sus discípulos que a ellos no les tocaba conocer lo que Dios tenía, o sea, no les toca conocer los tiempos y las sazones que Jehová tiene en su propia potestad o en su propia jurisdicción, que le corresponde a él saber esa fecha. Pues es una fecha de sorpresa, pues esto del reino, porque se supone que Jesús viene al nuevo cielo con poder y gran gloria para establecer su reino, y hacer la separación de ovejas y cabras, y tenía que ser de sorpresa, pues porque no se puede saber el día del juicio final. Eso es de sorpresa, porque si lo supiéramos, o se hubiera sabido de antemano, pues la gente hace una vida disoluta, hasta, digamos, semanas previas a la fecha del acontecimiento. Entonces todo el mundo se arrepentiría, porque sabe que todavía tiene plazo para seguir pecando. Pero cuando no se sabe la fecha, y ese es el propósito, que no se sepa la fecha de la venida del Señor para establecer su reino, para que justamente la gente siempre esté preparada. Porque ¿para qué vamos a estar alerta de algo que ya sabemos la fecha, ¿no? Ya no tenemos que esperar solamente que llegue el año 2014 y punto, ¿no? Diríamos. Pero como no se sabe la fecha, siempre estamos alerta. De lo contrario, como digo, ¿por qué tenemos que estar alerta de algo que ya sabemos que va a venir? Sabemos la fecha. Cabe solamente en esperar que llegue ese año para que se establezca el reino y sin mayor preocupación de mantenerse despierto, ¿no? Entonces, cuando la Watchtower dice que Jesús les dio a entender que no era el momento de conocer esa información, que es una falsedad, porque Jesús le contesta en Hechos 1, 6 al 8, le dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que Jehová ha puesto en su sola jurisdicción o en su sola potestad, es decir, que solamente lo sabe Él la fecha, ni siquiera lo sabe el hijo, él es su hijo, lo sabe más que Jehová Dios. Entonces, menos lo iban a saber los cristianos ni en el primer siglo, ni en el siglo XIX. Nunca llegaría a conocerse el momento del establecimiento del reino. Pero la Watchtower trata de dar a entender que sí, que se iba a conocer la fecha en el futuro, pero que a los cristianos del primer siglo no les tocaba saber esa fecha, se tenían que esperar hasta el futuro, donde los pueblos de Dios sabría cuándo se establecía el reino. Y es por eso que la Watchtower, en la siguiente página, en el párrafo 12, la Watchtower dice, por ejemplo, como vemos acá, dice el 12, al acercarse el momento en que comenzaría a gobernar Jesús en el cielo, o sea,
al acercarse el momento de la fecha que Jesús comenzaría a gobernar, dice que Jehová ayudó a su pueblo a comprender el año. Ahí está. Es decir, que el momento de entender la fecha del Señor Reino se dio a conocer en el siglo XIX con la ayuda de Jehová Dios, dice, que le ayudó a entender a su pueblo que en 1976 Jehová ayudó al pastor Russell en 1976 para que publicara en la revista de Bible Examiner el artículo titulado, que dice acá, un artículo escrito por Charles T. Russell, el artículo titulado ¿Cuándo terminan los tiempos de los gentiles? Indicó que 1914 sería un año especial. También relacionó los 7 tiempos de la profecía de Daniel con los tiempos señalados de las naciones de los que habló Jesús. Entonces la Watchtower lo que está diciendo es que el momento de conocer esa fecha, el momento, llegó en el siglo XIX, cuando en 1876 Jehová ayudó al señor Charles T. Russell, a comprender este asunto de la terminación de los tiempos de los gentiles o de las naciones, los tiempos señalados de las naciones, combinando los 2520 años de Daniel 4:16 y Lucas 21:24, en que se suponía que el tiempo que estaría pues sorteada las naciones por los gentiles era de 2520 años. Y restado del 607 con la caída de Jerusalén daba el año 14. Y esa era la fórmula matemática que Jehová Dios ayudó, dice acá, a Russell, para que Russell publicara en 1876 este artículo en la revista adventista de Bible Examiner, que era del señor George Storrs, un adventista de segundo advenimiento, como ya he dicho. Y Russell publica esta idea y le da Watchtower, le da acá un entorno, una idea de que fue Jehová que ayudó a Russell a entender este asunto en 1876, para que lo publicara en la revista adventista del señor George Storrs, este artículo explicando cuándo terminan los tiempos de los gentiles. Y ahí Russell habla del 607, como la caída de Jerusalén, los 2520 años relacionando Daniel 4:16 con Lucas 21:24, y esa resta de 2520 años menos 1914, menos el 607 daba 1914. Y así la Watchtower da a entender que Jehová ayudó a este hombre iluminado, el señor Russell, a comprender cuándo se iniciaría el reino, y que llegó el momento de saberlo en el siglo XIX, cuando en 1976 Jehová ayudó al pastor Russell a entender este asunto que acabo de hablar, que acabo de mencionar, del fin del tiempo señalado de las naciones. Y que fue Russell el escogido, el iluminado, el que tuvo el privilegio de que Jehová lo ayudara a comprender eso a él. Cuando ya hemos visto en la atalaya que mostré al comienzo, en la rita de despertar, que vimos al comienzo, que la sociedad reconoce en esa rita de despertar que he mostrado en el inicio de este video que están viendo ustedes, y lo hemos leído, que fue Nelson Barbour, que en 1875, un año antes de 1876, ya había publicado este asunto de cuándo terminan los tiempos de los gentiles, y usó también los textos de Daniel 4:16, Lucas 21:24, y la fecha del 607 como la fecha de la caída de Jerusalén, para hacer esta fórmula matemática. Te resta de 2520 años menos 607, va a venir el año 1914. Ya tenemos la fecha del inicio del reino. Entonces, esta publicación de acá es una mentira, es un engaño. La Watchtower pretende engañar a los nuevos que se incorporan a la sociedad, pero ya la Watchtower está condenada porque ya había publicado antes, en la Despertar de fecha 8 de noviembre de 1994, que fue Nelson Barbour, que en 1875 ya él lo había publicado en su revista El Heraldo de la Mañana, este artículo titulado ¿Cuándo terminan los tiempos de los gentiles? O los tiempos señalados de las naciones. Y Russell lo aprendió de Nelson Barbour, un segundo adventista, señores. ¿Cómo Jehová entonces no ayudó realmente a Russell? Ayudó a la iglesia adventista del segundo advenimiento, al señor
Nelson Barbour, esa es la verdad. ¿Cómo es posible que Jehová pudo haber ayudado a un adventista que la Watchtower considera que es una religión falsa de la cristiandad que va a ser destruida en Armagedón? Esto es para que ustedes mediten que esta religión es ridícula, que es fácilmente desmontada, desmascarada. Se le puede quitar el velo de sus engaños, porque hay literatura impresa del pasado donde la Watchtower reconocía que fue Nelson Barbour el primero en entender este asunto de los 2520 años, el 607, que llevaba al año de 1914 como supuesto inicio del reino. Y esto lo he puesto para que ustedes sepan pues qué mentirosos son estos del cuerpo gobernante, porque es una religión falsa de mentirosos y engañadores que se quieren ganar porotos o ganar honores que no les corresponde, poniendo a Russell como aquel escogido por Dios, porque dice que Jehová ayudó a su pueblo a comprender el año en que tenía lugar ese suceso del establecimiento del reino de 1914 en base de esta doctrina del fin del tiempo de los señalados de las naciones, que ya Dios le había dado al señor Russell, y Russell lo publicó en la revista The Bible Examiner, pero acá la Watchtower nos dice que esta revista es una revista adventista del segundo advenimiento, que está dirigida como editor principal el señor George Storrs. Así es, señores. Y esto para que ustedes me dicen que Jehová no ayudó a los estudiantes de la Biblia de la Watchtower a comprender esta idea, sino ayudó al señor Nelson Barbour, una iglesia segundo adventista liderada por Nelson Barbour, del cual el señor Russell estuvo asociado por un tiempo y luego abandonó para formar su propia revista La Atalaya. Bueno, esto ahora es todo lo que tenía que decirles. Espero que ustedes mediten al respecto, que esta religión es ultra falsa. Muchas gracias, queridos amigos, y será hasta la próxima.